Hola, soy Ángela Guzmán, psicóloga, máster en orientación educativa familiar, apasionada por la educación familiar y las relaciones afectivas. Acompáñame en este espacio a descubrir a través de las películas, series, canciones y libros una manera diferente de reflexionar sobre el amor, la familia y la educación. Te espero. Hola, ¿cómo estás? Te agradezco una vez más el que estés aquí conmigo acompañándome en este nuevo episodio en el cual, como puedes ver, estoy probando una nueva manera de tener el micrófono porque siento que había algo que perdía cuando ponía la cámara y era el tema del audio. Realmente me gusta escucharme hablar de manera tranquila y no gritando, pero lamentablemente vivo en un lugar donde hay muchísimo ruido. No sé si se escucha en este momento, hay niños gritando. y Normalmente no me molesta esto, pero cuando grabo sí prefiero que el audio se escuche mejor porque no me gusta tampoco tener como tantas distracciones o cuestiones que pueden hacerme, no solamente a mí, sino a ti, perder el discurso de lo que se está diciendo. Entonces, por eso hoy pues estoy probando esta nueva técnica. Yo sé que si me estás viendo y en algún otro momento has visto otro tipo de entregas, te has dado cuenta que a veces frente a la cámara como que pareciera como si perdiera un poco de naturalidad, y estoy tratando como de superar esa parte. Es un objetivo personal que tengo, no solamente el aprender de esto del mundo de grabarte y de crear como contenido que subes a la red, sino también el hecho de no perder naturalidad, que es lo que nos pasa, yo creo que a la mayoría de los mortales que no estudiamos nada de comunicación, que el simple hecho de escucharnos o de vernos a veces nos hace distraernos o no sé, realmente es algo difícil de explicar, pero me pasa. Y como meta personal en este año voy a intentar crear entregas distintas. Entonces, esta es una de ellas. De hecho, hoy tenía pensado hablar de otro tema, ya lo tenía totalmente estructurado, escrito, todo completamente, pero quería hacer esta entrega dedicada a mi hermana no de sangre, mi hermana del alma, la amiga más antigua que tengo, una amiga que tengo desde que tenía 8 años y que recientemente se ha convertido en madre. Cuando se publique este video, pues ella habrá iniciado este loco, este loquísimo momento de la maternidad y pues esposo de la paternidad. Así que como un regalo o como un homenaje a su inicio a este loquísimo mundo de la maternidad y de la paternidad, hoy quería realizar una entrega enfocada a una película, a la reflexión de una película que al verla me hacía pensar muchísimo sobre este tema. Y es que quiero decir una cosa, normalmente las películas de Hollywood, por lo menos, cuando hablan de el tema de la maternidad o de la paternidad, bajo mi concepto lo hacen desde dos puntos de vista. Unos romantizan completamente el mundo de la maternidad y la paternidad, lo venden todo color de rosa, como si todo se realizara de manera natural, como si el traer niños al mundo no fuera nada difícil, como si el parto fuera en 3, 2, 1 y ya está, y que además pareciera como si lo más difícil de tener hijos es superar el proceso de embarazo de la mujer. ¿Sí? Es como si se terminara la historia una vez tienes al bebé. Y esto no es así. La realidad es que tu maternidad y tu paternidad inician en el momento en el que ese ser nace, en el que ese niño o esa niña, en ese bebé, nace. Y te cae a ti, como dirían mis amigos mexicanos, el 20 de que de repente eres una madre o un padre y tienes que responsabilizarte de otro ser humano cuando a veces tú ni siquiera puedes ser responsable de ti mismo. Entonces,
Este proceso es difícil y el romantizarlo no lo hace más fácil. De hecho, crea una idea muy falsa que puede hacer impulsar a otros hacia ese camino cuando en realidad todavía no están preparados. Y por otra parte, lo otro que puede pasar y que pasa en este tipo de historias sobre la maternidad o la paternidad es que lo encaminan hacia el lado completamente negativo. Es como si solamente o pudieras romantizarlo o pudieras oponerte completamente al tema, porque de pronto a raíz del humor o buscando ser o alivianar la situación de traer hijos al mundo como un acto divertido, se encaminan a mostrar todo lo terrible que puede ser tener bebés. Y nuevamente, esto también lleva a que algunas personas creen una imagen completamente negativa sobre traer hijos al mundo, que los hacen inmediatamente rechazar este acercamiento y ni siquiera considerar en lo más mínimo llegar a tener hijos, porque tener hijos es lo más horroroso que existe, es una película de terror. A veces lo hacen desde el humor, sí, como para hacer reír, entonces mostremos todo lo negativo que hay, pero también lo hacen desde el terror absoluto que genera tener hijos. Pensemos en una película como La decisión de Sophie, o sí, que pues no habla completamente de la maternidad, pero sí de un tema que puede tocar fibras en cualquier madre. O por ejemplo, El hijo de Rosemary. No me lo he visto, no me he visto esta película, pero sé de qué se trata. Y enfocar el nacimiento de un hijo, que es algo tan bonito, con algo tan tenebroso, pues tampoco pienso yo que es el camino correcto. Sin embargo, hay una película que cuando yo la vi la primera vez, es una película que me gusta mucho, me hizo pensar bastante acerca de este proceso de la maternidad y de la paternidad, pese a que en ese momento yo no había sido mamá, no lo tenía ni siquiera planeado hacer, pero de alguna manera me caló el mensaje acerca de la responsabilidad que se tiene cuando decides ser mamá o ser papá, y además lo hizo desde el género del terror. Entonces, hoy quiero dedicar esta entrega a ti, mi hermana del alma, mi amiga. Sé que es un momento difícil, puede ser un momento duro, pero quiero asegurarte de que todo ese cúmulo emocional y esa locura emocional que uno tiene al inicio va tomando su rumbo y todas las piezas van encajando nuevamente, transformando tu vida de una manera mucho más positiva. Créeme que este momento de caos va a pasar y que hay que aprovechar el presente para vivir este espacio de tiempo que no se va a volver a repetir, porque he hablado con madres que han tenido 2, 3, 4 hijos y todas coinciden en decir que cada embarazo y cada nacimiento es diferente. Se siente obviamente el mismo amor, la misma cercanía, pero cada niño viene al mundo con algo distinto y es algo que nos impulsa también a aprender, ¿sí? Entonces no solamente podemos quedarnos en ya sé quién soy, sino que cuando te conviertes en mamá o cuando te conviertes en papá, tienes que reaprender quién eres, aprender de ese otro ser humano, conocerlo, adaptarte a él, y créeme que en esa adaptación te vas a dar cuenta que tú mismo vas transformándote y vas cambiando como ser humano. Esperemos que para bien. Esa es la idea. Bueno, la película de la cual quiero hablar el día de hoy y que me hizo pensar muchísimo acerca de este proceso de la maternidad es Un lugar en silencio, o A Quiet Place. Es una película de terror y aventura estadounidense que fue dirigida y escrita y protagonizada por uno de mis actores favoritos que conocí a raíz de la serie The Office, de la versión estadounidense, que es John Krasinski, quien en The Office es quien personifica a Jim Halpert, y en esta película
protagoniza al padre de familia, quien junto con su esposa, que es Emily Blunt, tienen la responsabilidad de cuidar de 3 niños, una niña mayor, no sé, yo diría que tiene unos 14 años, un niño del medio, que durante la mayor parte de la película tendría unos 12 años, y un niño pequeño que al inicio de la película tiene unos 5 años, más o menos, 4 o 5 años. Esta película nos muestra primero un acercamiento de ellos llegando a una tienda en donde todo parece vacío. Así que hay algo extraño que nos queda cuando vemos esa primera escena, como el sentimiento de que algo está pasando en Estados Unidos, pero no sabemos muy bien qué es, y nos iremos enterando conforme vaya pasando la trama que el tema ha sido a raíz de unos seres alienígenas que han llegado a la Tierra y que solamente utilizan el oído para cazar, y con eso pues tienen muy buena audición. Por tanto, la humanidad que queda ha tenido que adaptarse a no hablar. Ninguno de ellos se habla entre sí, se comunican a través del lenguaje de señas. De hecho, la hija mayor tiene pérdida de audición y además ha perdido también la batería, se le ha dañado la batería del audífono que utilizaba para escuchar. Así que su padre pues se está encargando como de volverla a ayudar, pero en este momento, al iniciar la película, lo único que sabemos es que ellos andan descalzos, no se comunican entre sí y están buscando víveres. Salen de la tienda y sin que nadie se entere, el niño pequeño toma un juguete de estos que se utiliza con baterías, se lo quitan, le quitan las baterías, pero el niño vuelve a tomar lo que le han quitado y sin que nadie lo escuche, introduce las baterías en el juguete, es un cohete, y lo enciende. Ya se imaginarán qué sucede. Sus padres quedan completamente devastados, sus hermanos se sienten culpables de lo ocurrido, porque además tenían como la responsabilidad del hermano mayor de cuidarlo, sobre todo la hija mayor se siente culpable durante gran parte de la película de esto que ocurrió, sus papás también. Y cuando me vi esta historia, como les dije, la imagen mental que a mí me quedó fue el tema de la gran responsabilidad que tiene el ser papás. Y ahorita que estaba repasando un poco la trama de la película para traerles pues la información de esta historia, que de hecho no dije que fue estrenada en el 2018, me di cuenta que John Krasinski habla de cómo esta película es una metáfora de la paternidad. No tenía ni idea de que realmente sí querían hacer esa metáfora teniendo en cuenta la historia de terror. Y queda bastante claro que es una metáfora de la paternidad cuando te pones a pensar acerca de qué significa ser papá o qué sientes tú cuando llegas a este mundo de la paternidad o de la maternidad. Una de las primeras cosas que se experimenta cuando te vuelves padre, o por lo menos a mí me pasó, ustedes me pueden decir si fue así o si no fue así, porque cada experiencia es diferente, pero hablando con otras personas y compartiendo experiencias, me he dado cuenta que una de las primeras cosas que se experimenta cuando nos convertimos en padres es este temor a fracasar, este temor a asumir esta responsabilidad tan grande que tiene que ver con el cuidado de un niño que está completamente indefenso. Cuando tú recién te das cuenta de esa responsabilidad, el pensamiento que tienes es de absoluto terror. Te pueden dar ganas de irte, te pueden dar ganas de acostarte y no levantarte, te pueden dar ganas de huir, pero pues indudablemente la mayoría de nosotros asumimos la responsabilidad porque además planeamos el tener hijos, ¿sí? Estoy
abriendo mi corazón al tema, sabiendo que habrán personas que podrán juzgar estas ideas, pero quienes han sido padres y han experimentado esto que les estoy narrando, les quiero decir que es absolutamente normal, que tal vez cuando te dan esa responsabilidad, lo primero que quisieras hacer es irte, no asumirla, porque es lo más fácil, pero tienes que asumirla como papá porque has decidido ponerte la camiseta y ser un papá responsable y consciente. Y el tener ese temor es natural en la medida en la que estás asumiendo que quieres estar y hacer las cosas de manera correcta, porque quien no lo siente, tal vez lo que piensa es que va a ser lo más fácil del mundo y si no, pues alguna cosa saldrá y de pronto es una persona más relajada, pero a veces sucede que tenemos este pasado de ser responsables con todo en nuestra vida, de ser responsables en el colegio, de ser responsables en la universidad, de ser responsables en el trabajo, de ser responsables con nuestro matrimonio. Pues nos cae también la responsabilidad de ser padres y decimos sí, tengo que hacerlo perfecto. Y muchas veces fallamos, que es lo normal cuando estamos empezando un nuevo trabajo, el que sea, vas a fallar. Cuando estás iniciando algún proceso que es nuevo y desconocido para ti, vas a fallar. Es natural. No es algo que tú debas decir, ¿será que yo tengo algo mal? No, es que es normal que estés aprendiendo. Por eso es que se recomienda que te capacites. En cualquier trabajo que tú inicies, pues te van a dar una capacitación. Ojalá que sea una buena capacitación para que puedas asumir responsabilidades de manera eficiente y que a futuro sepas resolver las cosas de manera rápida y ágil. Lo mismo sucede con la maternidad y con la paternidad, por eso tantas veces, por lo menos aquí en Colombia, casi que se obliga a los papás a tomar estos cursos psicoprofilácticos para que al menos aprendan algo que pienso yo que debería aprenderse desde el colegio y no quiere decir que quiera motivar a los adolescentes o a las adolescentes a tener hijos, al contrario. Se debería enseñar este tipo de temas en el colegio porque de esa manera tú serías mucho más consciente de la gran responsabilidad que implica tener un hijo y no estarías romantizando el tema ni diciendo no, pues cuando suceda, sucederá. No, entre más información tengas antes de que inicies, vas a poderte apoyar mucho más de esa información para resolver dudas. Además, nosotros tenemos una ventaja que nuestros padres no tuvieron. Digo, en mi generación, ¿yo qué soy? Yo soy Z. No, yo no soy Z. Yo soy Y. Yo soy Y. Bueno, en mi generación, mis papás pues no tenían la facilidad del internet y yo puedo decir que gracias al internet, yo sé que los médicos no recomiendan consultarlo todo en la internet, pero sí les puedo decir que gracias al internet, como mamá, pude aprender muchas cosas y sigo aprendiendo muchas cosas acerca de la maternidad y de la paternidad. Y se los digo yo que he estudiado sobre el tema. Así que no pierdan de vista las herramientas de las cuales disponemos porque sirven. Además también sirven para sentirte acompañada de otras personas que tienen historias similares. Entonces, por ejemplo, en internet hoy en día tú puedes encontrar foros de mamás donde puedes, además de resolver dudas, también desahogarte un poco, recibir un poco de empatía del resto de mamás, consejos que sirven también a ese proceso de aprendizaje acerca de la maternidad y de la paternidad, porque lamentablemente lamentablemente no, es normal, los niños no vienen con un manual, los niños no vienen configurados tampoco para seguir una serie de patrones. Sí se pueden establecer y sí hay unos ciclos del desarrollo que se tienen que ir cumpliendo y por eso es que los pediatras van preguntando, bueno, el niño ya hace esto, ya gatea, ya se para, ya menciona algunas palabras, porque hay unos ciclos del desarrollo que son normales, pero cada niño también es un mundo, cada niño llega de manera diferente. Por eso los métodos de crianza que tú puedes
o pudiste haber tenido con uno de los niños puede que no funcionen con el otro, porque cada uno de nosotros ha venido con una configuración diferente. No es una configuración que nos vuelva absolutamente eso, sino es una configuración que nos da apertura a aceptar las cosas o a aprender de una manera diferente. Entonces hay niños que aprenden viendo, hay niños que aprenden escuchando, hay niños que aprenden haciendo, hay niños que son o tienen una energía mucho más fuerte, hay niños que son mucho más tranquilos, hay quienes duermen más, hay quienes duermen menos. Y con esta última parte, otra de las situaciones que me hizo pensar esa película, además del miedo que se siente cuando te conviertes en papá, es el valor que le empiezas a dar al silencio. Precisamente esta película se llama Un lugar en silencio, porque luego de convertirte en padre, el silencio se empieza a volver el bien más preciado para ti. Cuando recién sales del hospital con este bebé, lo que valoras muchísimo más que antes es el poder tener momentos de silencio para que primero el niño pueda descansar. Muchas veces te pueden decir, no, pero el niño tiene que aprender a dormir con ruido, pero créeme que hay niños que necesitan de ese silencio y que entre más silencio haya a la hora en la que ellos duermen, van a poder descansar mucho más. Por eso es que se empieza a valorar tantísimo el silencio y la tranquilidad cuando recién llegas a casa. No visiten a las mujeres recién tienen a sus hijos porque ellas necesitan este proceso de silencio para sanar y para volver a regularse emocionalmente. El silencio se convierte en el bien más preciado porque además de que permite a sus hijos dormir, también te permite a ti descansar. Así sea que no duermas, pero por lo menos descansar en absoluto silencio del ruido que vas a tener cuando el niño se active. Es algo que empiezas a valorar. Pero esto del silencio es algo curioso, porque quienes han sido padres o madres me podrán decir si lo que voy a decir a continuación es mentira o no. Cuando te conviertes en papá o en mamá, te empiezas a acostumbrar también al ruido. Te empiezas a acostumbrar a que haya bulla en tu casa. Y cuando ya no existe, empiezas a añorar ese ruido. A mí me pasa que a veces dejo a mi hijo bajo el cuidado de alguien y digo, no se escucha nada. Extraño el ruido que hace, porque los niños son ruido, los niños son movimiento, los niños son sorpresa, los niños son algo que llega, son personas que llegan a tu vida para transformarte, para moverte. Así que el silencio, si bien es preciado, también es algo que extrañas cuando ya no lo tienes. Y lo último que me hizo pensar esta película cuando la vi en su momento fue el hecho de darme cuenta de que cuando te conviertes en papá, tu vida, la importancia que le dabas a tu vida y a tus intereses particulares queda en un segundo plano. Y esto de que pongas tu vida en segundo plano no es algo malo. Hay gente que lo ve como terrible que tú dejes tu vida normal o que dejes de ser quien eres por otra persona. No me parece malo. De hecho, me parece que es preservar tu especie. Es, si hablamos a nivel instintivo, el hecho de que empieces a considerar tu vida en segundo lugar y que pongas la vida de tus hijos en primer lugar, tiene mucho que ver con el instinto de preservación de tu propia especie. Entonces, como tu material genético, esto lo voy a hablar como un robot, pero luego vamos a hablar de manera mucho más bonita, pero tu material genético está en este momento, en este nuevo ser, y ese nuevo ser se ha convertido y se convertirá en el legado que tú dejes en este mundo.
pues tu responsabilidad o tu objetivo como papá o como mamá va a ser el que ese material genético se preserve. Estoy hablando como robot. Ahora hablemos como humano. Tus hijos, pese a que sabes que no son tuyos, pese a que sabes que el día de mañana se van a ir, van a hacer su propia vida, su propia familia, y eso está bien, se convierten en la fuente más importante de felicidad para ti y de valor. De repente, hasta ese momento, tú has sido, entre comillas, el protagonista de tu historia, pero de repente ellos empiezan a convertirse en esos protagonistas. De repente quieres enseñarles todas las maravillas que existen en este nuevo mundo. Quieres que aprendan de ti todo lo que el día de mañana les permita llegar a generar valor en su vida y felicidad. Quieres ayudarles a tener lo que tal vez tú no tuviste en tu infancia. Quieres mejorar esas prácticas de crianza que a ti te dieron en ese momento, o tal vez preservarlas porque para ti estuvieron bien. Pero lo más importante para ti es que quieres que ese ser adquiera la capacidad de reconocer la felicidad que existe a su alrededor. Quieres que sea feliz y quieres que tú puedas lograr evitar que en algún momento tenga algún dolor. Un lugar en silencio me recuerda muchísimo el tema de convertirse en padres, precisamente porque pese a que no sabemos lo que hacemos, pese a que tenemos miedo de lo que pueda pasar, de la responsabilidad tan grande que es asumir la crianza de un nuevo ser humano, cuando logramos establecer conexión con nuestros hijos, definitivamente es como si nos creciera un escudo en el pecho y nos convertimos en seres inmortales solamente por protegerlos a ellos. Porque la vida de tu hijo empieza a ser mucho más relevante que la tuya. Por eso es que considero que ser papá o ser mamá es un acto de valientes y de entrega, de ponerte a ti en un segundo plano por la vida de alguien más. Es algo que de manera desinteresada nunca vas a poder hacer en ningún otro plano. Cáiganme encima, acabo de hacer un estamento muy fuerte, pero ciertamente ser papás es algo que te impulsa a ponerte en segundo lugar para preservar la vida de ese nuevo ser que ha llegado a este mundo gracias a la decisión que tú has tomado y que seguirá en este mundo y que se preservará a sí mismo gracias a las enseñanzas que tú en algún momento le has podido impartir. Así que cuando puedas verte esta película, te invito a que lo veas desde la óptica de la maternidad y de la paternidad y que veas qué otras cosas puedes aprender sobre ella. Realmente me llamó mucho la atención ahorita leer que en efecto querían hacer como una apología o una metáfora de la paternidad con una película de terror y que lo lograron sin caer en ese estereotipo de tener un bebé es algo negativo, sino al contrario, es traer ese miedo que da ser papás, pero convertirlo en algo que es real. Puede que la película y el resto de la película no lo sea, pero el miedo que estos dos papás sienten sobre los hijos y el escudo de fortaleza que adquieren para ayudarlos a sobrevivir es algo real. Es algo que como papás nos encaminamos a tener cuando nos convertimos en padres. Es hacer sobrevivir el futuro de la especie. Es, como dirían en Interestelar, ser el fantasma del futuro de tus hijos. Cuando nos convertimos en padres, terminamos siendo los fantasmas de su futuro porque seremos los que les enseñamos
a ser quienes son, pero también los que los acompañamos hasta cierto punto de su vida para que ellos también aprendan quiénes son y aprendan del camino y aprendan con las caídas y con todo lo que esta vida les va a traer. Y bueno, pues nada, te agradezco el que me hayas podido acompañar el día de hoy. Déjame saber en comentarios si te has visto esta película, si tal vez sabías que era una metáfora acerca de la paternidad, que otros elementos viste en ella que tengan que ver con este proceso de convertirse en padres. Que tengas un muy buen día. Hasta luego. Como siempre, ha sido un placer compartir este espacio contigo. Recuerda suscribirte y seguirme en redes sociales para que puedas comentarme qué ideas te ha dejado este capítulo y proponerme más ejemplos para analizar en una nueva entrega. Hasta pronto, Freelover.